Vemos esta historia de Sansón, pero esto se desarrolló en el libro de los jueces, en la época de los jueces, y en esta época en Israel estaba pasando algo consecutivo, algo constante, que era cuando el pueblo estaba en libertad, cuando el pueblo estaba bien, empezaban a dejar de orar, empezaban a alejarse de Dios, empezaban a darle más tiempo a sus bendiciones, a todo lo que tenía, y a descuidar a Dios y a empezar a desobedecerle, a empezar a buscar hasta la idolatría, a empezar a desagradar a Dios. Entonces Dios permitía que ellos fueran oprimidos, Y estando en opresión, este pueblo ahí sí clamaba a Dios, ahí sí empezaba a gemir, ahí sí empezaba a invocar otra vez a Dios, y Dios levantaba un juez para libertarlos y sacarlos de esa opresión. Y eso se seguía repitiendo. Ya una vez que quedan libres, otra vez volvían a desobedecer a Dios. Otra vez volvían a descuidar a Dios y a alejarse de Él porque estaban bien. Ellos necesitaban estar en opresión en esos tiempos para clamar, para buscar de Él. Y Dios lo escuchaba. Y aquí en estos capítulos de la historia de Sansón, el pueblo en esta ocasión estaba siendo oprimido por los filisteos. Los filisteos lo tenían oprimido porque se habían alejado, porque habían empezado otra vez a hacer lo malo delante de Dios. Entonces otra vez estaban en opresión, y Dios escogió una familia humilde, una familia sencilla. Escogió a una mujer que no tenía esperanza, una mujer que era estéril. Y le dio una promesa y le dijo: usted va a tener un hijo. Y este hijo se va a llamar, ¿qué? Sansón. Y le dio unas instrucciones de cómo debía de cuidar este varón, cómo debía de cuidarse desde el vientre. Desde el vientre tenía que empezar a cuidarse de una manera muy rigurosa, teniendo en cuenta la costumbre de los nazareos, que ellos se apartaban de muchas cosas con tal de agradar a Dios, para consagrar a ese bebé, a ese niño. Porque ese niño venía ¿con qué? Con el propósito de salvar a Israel de los filisteos, de sacarlo otra vez a Israel de esa opresión. Venía Sansón. Y esta historia, la historia de Sansón, es maravillosa, y la historia de los jueces. Y por eso yo quiero hablar sobre la santidad en el proceso de nuestras vidas. La santidad en el proceso de nuestras vidas. Porque teniendo en cuenta esta historia, la historia de Sansón, podemos ver que la santidad, como en el propósito de nuestra vida, nos lleva como primer medida a santificarnos, Dice aquí las Sagradas Escrituras en Jueces, vamos a leer ahorita en el capítulo 13, el versículo 7, dice así: y me dijo, he aquí que tú concebirás. El ángel le dijo a la mujer, a la mamá de Sansón, y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Aquí vemos que el ángel se le acercó a esta mujer y le dijo: va a concebir un hijo. Si usted lee el capítulo 13, que usted puede en su casa leerse el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, que todos estos capítulos están narrando la historia de Sansón, y unos versículos más atrás se va a dar cuenta que la mamá, la que fue escogida para ser mamá de Sansón, era estéril. Y aquí llega y le dice: va a tener un hijo y tiene que cuidarse. Cuando ella quedó embarazada, comenzó a cuidarse. Y lo primero que Dios hizo con Sansón, para que el propósito que tenía con él se cumpliera, era que santificarlo. Era que él empezara a ser santificado, empezar a ser apartado desde el vientre de su madre para Dios, porque solamente en santidad se podría cumplir el propósito que Dios tenía con su vida. Y eso mismo nos está enseñando esta historia. Si usted quiere que el propósito de Dios se cumpla en su vida, lo primero que tiene que empezar es ¿a qué? A santificarse,
apartarse de esas cosas que usted sabe que a Dios no le agrada. Sansón tenía que cuidar esa santidad. Él tenía que cuidarla. Y había una señal en su cuerpo que indicaba que él realmente estaba siendo apartado para Dios. Y esa señal era que tenía que tener el pelo largo. Tenía que dejarse crecer el cabello. No se lo podía cortar, porque eso era una señal de que él estaba siendo apartado para Dios. Y él tenía que cuidar eso, cuidar esa santidad, digámoslo así. Cuidar esa consagración a Dios. No permitir que le corten el pelo, no permitir que le tocaran el cabello, porque esa era una señal de que él estaba consagrado para Dios. Y mientras estuviera consagrado para Dios, el propósito estaría cumpliéndose en su vida. El pueblo de Israel también tenía una señal de consagración a Dios. Y esa señal que tenía el pueblo de Israel era ¿qué? La circuncisión. Todo el que nacía en Israel tenía que hacerse circuncidar. Y de esa manera, puedo decir, realmente pertenece al pueblo de Dios. Pertenece al pueblo de Israel. Ahora nosotros, todos nosotros, como seguidores de Cristo, hay una señal también. Hay una señal que nos identifica que somos apartados para Dios. Y esa señal es nada más y nada menos que el sello del Espíritu Santo de Dios. Amén. El sello, que fuimos sellados. Hay un sello espiritual que nos identifica a nosotros como propiedad privada del Todopoderoso. Como que espiritualmente usted pertenece a Dios. Pero ¿qué tal estamos cuidando ese sello? ¿Qué tanto estamos buscando a Dios? ¿Qué tanto nos estamos apartando para que ese sello nos dé autoridad frente a las fuerzas del mal? Para que ese sello nos dé la victoria, para que ese sello nos dé la fuerza espiritual que nosotros necesitamos para seguir haciendo la voluntad de Dios en medio de tanta persecución, en medio de tanta lucha, de tanto obstáculo. Debemos cuidar ese sello, que es la misma presencia del Espíritu Santo, apartándonos cada día más para Dios. Amén. Apartándonos para Él. El propósito de nosotros como seguidores de Cristo, el primer propósito no es usted predicar, no es usted cantar, no es usted ser un gran empresario. El primer propósito es aprender a buscar la santidad. El primer propósito, lo primero que tiene que hacer un seguidor de Cristo es empezar a santificarse, a apartarse para Dios. Dice la palabra aquí en Mateo 4:17. Hablando ya nuestro Señor Jesucristo, el primer sermón, cuando empezó a predicar Jesús, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se acercó y se manifestó aquí en la humanidad, y lo primero que Él hizo fue llamarnos ¿a qué? A arrepentirnos. En otras palabras, es llamarnos a santificarnos en Él a través del arrepentimiento genuino, ¿sí? De un deseo sincero de agradar a Dios, porque Él también sabía que si usted se arrepiente y comienza a apartarse, el propósito de Dios comienza a cumplirse en nosotros. Las cosas grandes de Dios comienzan a manifestarse, y por eso nos llamaba a eso. Nosotros podemos servirle al hombre. Nosotros podemos servir en una iglesia, podemos servirle a un pastor, pero si no nos santificamos, nunca vamos a ser servidores del reino de Dios. Nunca vamos a poder ni siquiera entrar al reino de Dios, porque el primer paso es aprender a andar apartado para Dios. Lo primero que usted tiene que aprender es desarrollar la capacidad de decirle no al pecado, de decirle no al adulterio, no a la fornicación, no a la mentira, no a la droga. Eso es lo primero que usted tiene que aprender y desarrollar la capacidad de agradar a Dios, porque así podrá ser un servidor del reino de los cielos. Amén. Así podremos agradar a Dios con todo lo que hagamos. Bien sea en la empresa, bien sea en su casa,
bien sea ya en su proyecto, usted puede agradar a Dios y servirle a Él sin estar aquí en un púlpito. Usted le puede ser útil a Dios si aprende a apartarse para Él. Amén. Si aprende a apartarse para Él, será útil y será tenido para cosas grandes en el reino de nuestro Padre Celestial. Amén. Aunque nadie lo mire a usted, Dios sí lo está mirando. Y está mirando sus acciones y lo está encaminando para cosas mayores. Amén. La santidad en el propósito de nuestras vidas nos lleva como segunda medida a desarrollar el propósito que Dios tiene con nosotros. La santidad hizo que Sansón se ubicara en el propósito que Dios tenía con su vida. Mira lo que dice la palabra aquí en Jueces 14:3. Jueces 14:3 dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Y mire lo que dice el versículo 4, el siguiente: mas su padre y su madre no sabían que esto venía ¿de qué? De Jehová. Porque esto venía de Jehová. Porque él estaba buscando ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Él lo que estaba haciendo era ubicándose en el terreno de los filisteos. Inconscientemente, como él había sido consagrado para Dios, como él estaba cuidando la santidad, estaba cuidando esa presencia de Dios y viviendo apartado para él sin que un pastor lo llamara, sin que una iglesia lo llamara, él inconscientemente se fue ubicando en el lugar donde Dios lo quería usar a él. Él se fue ubicando allá en los filisteos. Porque ahí donde era el campo donde él tenía que desarrollar su ministerio. Ahí era donde él tenía que empezar a ser útil en las manos de Dios y a bendecir al pueblo de Israel. Pero sin santidad, nosotros podemos querer ser tenidos en cuenta. Podemos querer muchas cosas. Pero si no cuidamos la santidad, nunca nos vamos a ubicar en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Nos va a ser difícil entender. Hay personas que han empezado a buscar de Dios, que han empezado a apartarse de muchas cosas. Nadie es perfecto, pero todos estamos en el proceso. Estamos cada día buscando agradarlo más a Él. Y aquellos que han empezado a buscar de Él, ya empiezan a soñar y a verse predicando. Ya empiezan a verse cantando, ya empiezan a verse haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque el estar apartado de Dios inconscientemente lo va a ubicar en lo que Dios quiere hacer con su vida, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros de parte de su reino. La santidad lo llevó también a Sansón a empezar a desarrollar el propósito que Dios tenía con su vida. Mira aquí ya Jueces 14. El versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando su despojo, dio las mudas de sus vestidos a los que habían explicando el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Él empezó y mató 30 hombres de los filisteos. Como él estaba apartado para Dios, como él estaba cuidando esa presencia de Dios, empezó a destruir a sus enemigos. Empezó a derrotar a esos enemigos. Y todos nosotros tenemos filisteos que nos atacan. Algunos, el filisteo puede ser la enfermedad. Otro, el filisteo puede ser la droga. Puede ser la economía. Tenemos muchos enemigos espirituales que están ahí tratando de hacernos daño a nosotros. Muchas veces el filisteo puede ser un familiar, pero aquí no quiere decir que usted tiene que destruir al familiar. Es que tiene que destruir esa influencia que están usando a sus familiares,
que están haciendo que las personas se levanten en contra de nosotros. Porque la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad. No sé cuántos enemigos tenga usted. No sé qué le esté estorbando a su vida. Pero si usted empieza a apartarse para Dios, Dios le va a dar la fuerza espiritual para derrotar a esos enemigos. Amén. Para tener la victoria, para empezar a abrir camino y a ver algo diferente de parte de Dios para nuestras vidas. La santidad hace que nosotros nos ubiquemos y desarrollemos ese propósito que Dios tiene con nosotros. El problema es que nosotros buscamos primero los títulos, buscamos muchas veces primero el reconocimiento, o nos preocupamos porque nos den en la iglesia un cargo de autoridad, un privilegio en la iglesia. Eso es bueno anhelar ir a un lugar de privilegio, es bueno anhelar servirle a Dios, pero es necesario entender que lo primero que yo tengo que hacer es empezar a santificarme para Él, es empezar a apartarme para Él, y Dios mismo se va a encargar de que usted pueda llegar a ser ese gran salmista. Dios mismo se va a encargar de que usted pueda ser ese gran evangelista, que usted pueda ser ese gran empresario, ese gran profesional, aquello que Dios tiene para su vida. Él mismo se va a encargar y va a empezar a pelear y darnos la fuerza a nosotros para empezar a desarrollar ese ministerio, ese propósito que Él tiene con nosotros, si aprendemos a agradarlo a Él. Amén. Si aprendemos a agradarlo a Él, a buscarlo a Él, a darle siempre el primer lugar a Dios. Muchas personas han empezado un ministerio, han empezado un puesto de autoridad, pero lo han abandonado, lo han dejado, porque no han aprendido a consagrarse para Dios. No han aprendido a sacar tiempo para decirle: Dios, ayúdame a apartarme de aquello que no me gusta, que sé que no le agrada a Dios. No saca tiempo para permitir que Dios le dé más de su santidad. Le pedimos a Dios que nos dé poder, que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, que nos dé muchas cosas materiales, pero casi nunca le pedimos que nos dé su santidad, que nos ayude a agradarlo a Él. Y usted puede hacer muchas cosas. Usted puede sacrificarse mucho, pero si no lo agrada a Dios, nunca va a tener éxito en el reino de nuestro Padre Celestial. La santidad en el propósito de nuestra vida, como tercer medida, nos lleva a permitir que Dios haga cosas nuevas. Que Dios empiece a hacer cosas nuevas alrededor de nosotros. Todos nos gusta ver cosas nuevas, ¿cierto? Nos gusta que algo nuevo ocurra, que algo diferente pase en mi casa, en mi ministerio, en la iglesia, que todos queremos ver algo diferente. Pero la santidad dice que usted puede ver las cosas buenas es a través de agradarlo a Él. Dice aquí en Jueces 15, del 14 al 15, vamos a leer algo aquí con Sansón. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres, a 1,000 hombres. Dios hizo algo nuevo a través de Sansón. Dios le dio una fuerza sobrenatural a Sansón para que él solo pudiera derrotar a un ejército de 1,000 filisteos, 1,000 hombres, él solo. Dios había levantado líderes para organizar el pueblo y ir a pelear contra los ejércitos y había dado la victoria, pero aquí hizo algo nuevo, algo que no se había visto, algo sobrenatural, que un hombre tuvo la fuerza para destruir a 1,000 hombres. Era algo nuevo para Israel. Y todo esto, ¿por qué? Porque esto sucedió a través de ¿qué?
de un hombre que había sido consagrado a Dios desde el vientre, que desde el vientre había sido consagrado para Dios, que hasta ese momento conservaba esa señal de santidad, el pelo largo. En ese hombre, a través de ese hombre, fue que empezó a hacer cosas nuevas y grandes en Israel, cosas que aún no se habían visto. Pero lamentablemente, Sansón no pudo disfrutar por mucho tiempo esas cosas nuevas. Es más, no pudo cumplir en su totalidad el propósito que Dios tenía con su vida porque descuidó la santidad, porque perdió la santidad. Dice aquí en Jueces 16, del 20 al 21, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Se había apartado de él, porque ya no estaba esa señal de santidad. Ya le habían rapado el pelo. Ya Dalila le había hecho cortar el pelo. Ya había perdido esa señal de santidad. Ya había perdido ese sello que lo identificaba como apartado para Dios. Entonces ya no tuvo la fuerza para pelear. No tuvo la fuerza y fue humillado. Dice la Biblia que le sacaron los ojos y lo llevaron y lo amarraron. Allá mató un poconón de hombres, muchos hombres, pero él también murió ahí, porque ya no estaba, ¿qué? El sello de santidad. En otra palabra, ya no estaba el sello del Espíritu Santo ahí, peleando por nosotros, diciendo: usted le pertenece a Dios. Cuando usted está en santidad, y siempre que nosotros busquemos hacer algo, el enemigo va a querer acabar todo lo que nosotros intentemos hacer para Dios. Pero ese sello va a pelear por nosotros y va a decir: este hombre le pertenece a Dios. Este es un hijo y este es propiedad privada del reino. Por tanto, los enemigos no lo pueden tocar, porque está el sello del Espíritu Santo peleando sobre nosotros. Amén. Pero eso se cuida. Amén. Den un aplauso a Dios, porque Él pelea por nosotros. La santidad, Dios nos está llamando a santificarnos, y Él habló al pastor Ley, y el pastor Ley me ha pedido que hablemos sobre la santidad. Al principio lo miraba algo difícil, algo complicado, pero Dios me ha venido dando los temas, venido dando los bosquejos, gracias a Dios. Y Dios nos llama a santidad, ¿por qué? Porque Él quiere hacer cosas nuevas. Dice la palabra aquí en 1 Corintios 2:9, vamos a leer 1 Corintios 2:9 todos, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman en este tiempo. Amén. Él tiene preparado cosas que nadie se ha visto, cosas que aún no ha subido al corazón de hombre. Él las tiene preparado para aquellos que le aman. Y los que le aman son aquellos que aprenden a apartarse de todo lo que les agrada a Dios. Como yo amo a Dios, me aparto de eso porque sé que a Dios no le gusta eso. Como yo amo a Dios, me aparto del adulterio, me aparto de la mentira, me aparto de todo lo que sea que a Dios no le agrada, porque lo amo a Él, porque lo amo. Y cuando usted aprende a amarlo a Dios en esa dirección, Él dice: cosas que no han subido al corazón de Dios son las que Dios hará en este tiempo. Amén. Son las que Dios hará en este tiempo. Y yo vengo a declarar que el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas para ayudarnos a andar en santidad. Amén. Él está para ayudarnos a seguir santificándonos, apropiándonos de la promesa que está en Hebreos 10:10. En Hebreos 10:10 hay una promesa, dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Amén. Somos santificados por la ofrenda que Cristo hizo una vez para siempre. Pero yo voy a poner de mi parte. Amén. Vamos a poner de nuestra parte para poder agradar a Dios, porque Dios tiene algo nuevo para mi familia.
Dios tiene algo nuevo para mi empresa. Dios tiene algo nuevo para esta ciudad. Dios tiene algo nuevo para esta iglesia y nosotros lo vamos a disfrutar. Amén. Lo vamos a disfrutar porque Dios nos va a ayudar. Porque Dios nos va a ayudar. Porque Él estará con nosotros. Y por lo tanto, desarrollaremos el propósito que Él tiene con nosotros y disfrutaremos de esas cosas nuevas en Cristo Jesús. Amén.